a grabar. Decía entonces que nos quedamos hablando sobre las densidades de carga ligadas. Una iba a ser igual a menos el gradiente del vector de polarización, y la otra el producto punto entre el vector de polarización y el vector normal evaluado en la superficie o superficies, porque podrían ser varias, ¿no? Recordemos que una pieza de material pues podría tener varias superficies, entonces habría que tomar en cuenta pues todos los vectores normales. Y que los vectores normales tienen que ir hacia afuera de la pieza. Cuando digo pieza me refiero a la pieza de material dieléctrico. Bueno, eso fue lo último que hablamos. Bueno, recordando el capítulo 9. Recordemos que el capítulo 9 hablamos de dos ecuaciones generales que nos decían cómo cambiaban las componentes normales y tangenciales para un campo vectorial arbitrario. Yo le llamé campo F, pero que en todo caso esa F se podía cambiar por cualquier campo que ustedes quieran. En el todo caso, recuerden que la primera ecuación era normal.f2 menos f1 era un límite cuando h tiende a 0 de h por la divergencia de ese campo F. Y la situación era que en la superficie de discontinuidad tomábamos un pequeño volumen, que era cilindro de altura h, y hacíamos que ese h tendiera a 0. Pero ese F puede ser reemplazado por cualquier campo. Entonces, si particularmente en vez de F hicimos en la clase antepasada el campo E, pues aquí podemos también hacerlo por el campo P. Hablar del campo P en la región 2, el campo P en la región 1, es decir que esto es el límite cuando h tiende a 0 de h por la divergencia del campo P. Y bien, vemos que la divergencia del campo P es menos la densidad volumétrica de carga ligada, entonces aquí sería n punto P sub 2 menos P sub 1. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de h, bueno, voy a poner de un solo, menos h, la densidad volumétrica de carga ligada. Y habíamos hablado que en este caso, cuando estamos hablando de toda la densidad de carga en el volumen, pero h tendía a 0, lo que nos quedaba solamente era la carga superficial. Entonces ese límite nos quedaría n punto P sub 2, P sub 1 igual a menos la densidad superficial de carga ligada. Y recordemos que esa densidad superficial es la que hay justamente en la superficie que separa el medio 1 con el medio 2. O sea que eso es lo que les decía, que en el capítulo 9 me da esta ecuación y también la otra para las componentes tangenciales, pero que esa ecuación se puede reemplazar el campo F por cualquiera. Pero para poder hacer el análisis es necesario conocer cuánto es la divergencia de ese campo en particular y también el rotacional. La divergencia de P sabemos cuánto es, menos la densidad de carga ligada. Pero aún
no ha aparecido ninguna ecuación que nos hable de cuánto es el rotacional de P. Entonces todavía no podemos hacer ningún tipo de comentario o análisis sobre lo que sucede con las componentes tangenciales del campo P. La pregunta para ustedes entonces, a partir de esta ecuación, ¿cuándo podemos decir que las componentes normales del campo P en una superficie de discontinuidad son continuas? Ajá, asumiendo que están ahí escuchando. ¿Cuándo las componentes normales de P son continuas? Cuando la densidad de carga superficial, ¿verdad? Cuando la densidad de carga superficial en la superficie de continuidad es cero. O sea que es una condición muy parecida a la del campo eléctrico. Solo que hay que tomar en cuenta algo. Vamos a ver. Hemos hablado de la ley de Gauss en el capítulo 4 y decía que la integral cerrada de E punto de dA es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Y que a partir de la ley de Gauss se vio que el rotacional de E, la divergencia de E es igual a la densidad de carga sobre epsilon cero. En realidad hay que diferenciar ahora, en el capítulo 10 en adelante, si estamos hablando en densidades o cargas libres, repito, libres son todas las que hemos considerado del capítulo 2 en adelante, o son cargas ligadas, que son las debidas a la polarización. O sea que las cargas se podrían clasificar como cargas libres más las cargas ligadas. Y que las ligadas son aquellas debidas a la polarización porque aparecen densidad de carga de polarización o llamadas ligadas también. Entonces, la ley de Gauss en general funciona independientemente de qué cargas estemos hablando. O sea que si quiero utilizar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, lo que debo considerar ahora es la total, la carga encerrada total, es decir, de los dos tipos que pudiesen haber, ya sean libres o ya sean ligadas. De igual forma, como aquí considero la carga total, la divergencia de E es igual a la densidad de carga, aquí serían las totales. Ya sean, repito, las libres o las ligadas. O sea que la ley de Gauss sigue siendo válida, solo que las cargas encerradas o las densidades de carga que aparezcan tienen que ser las totales. Entonces, si yo agarro esta ecuación y digo, bueno, la divergencia del campo E es igual, y voy a separar, ¿no? La densidad de carga la voy a poner libre más la densidad de carga ligada, y el epsilon cero lo manda a multiplicar, así. De las ligadas sabemos que hay una relación directa con la polarización.
De las libres no puedo decir mucho, el problema nos lo va a decir, hay una carga puntual colocada, la densidad es tanto, pero es decir, es los tipos de problemas que se han trabajado en todos los capítulos del 2 al 9, que daban la densidad como dato o decían una carga distribuida, entonces es una información que el problema debería decirlo. En el caso de las ligadas, ya sabemos que hay una relación con la polarización. O sea que esto lo puedo escribir, como esto es una constante, yo lo puedo meter dentro del E y decir divergencia de epsilon 0 por E igual a la densidad de carga libre menos divergencia del campo P. Puedo mandar esto al otro lado a sumar, agrupar en una sola divergencia y decir o hacer una comparación con la ecuación que tenemos arriba diciendo que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad total de carga, incluyendo libres y ligadas, dividida entre epsilon 0. Ahora decimos acá, la divergencia de este campo eléctrico, que es la suma de estos dos, es igual a, ojo, la densidad de carga libre. O sea que la diferencia entre esta ecuación o la ventaja que tiene esto es que aquí solo, o por así decirlo, necesito la información de la densidad de carga libre. No es necesario hablar de las ligadas para este campo que tengo encerrado acá. Recordando, ¿cuáles eran las unidades de P de la polarización? Exacto, eran Coulomb sobre metro al cuadrado. Entonces, ese campo que tengo marcado ahí, es decir, epsilon 0 por E más P, vamos a llamarle el campo D. Se llama campo D, también le llaman campo de desplazamiento. O algunos le llaman también campo de desplazamiento eléctrico. Repito, campo de desplazamiento eléctrico o simplemente campo D. De forma que las unidades de D serían las unidades de esta cantidad o las unidades de esta, pero esta cantidad tiene que tener las mismas unidades que esta. Entonces, para no estar lidiando con considerar, ok, agarro las unidades del campo eléctrico, las multiplico por las unidades del epsilon 0 y obtengo resultados, me voy directamente a que las unidades de D tendrán que ser las mismas de P, que ya lo sabemos cuántos son, Coulomb sobre metro cuadrado. Entonces son Coulomb sobre metro cuadrado. Notemos que el campo D no es un campo producto de la polarización. ¿Por qué? Porque la polarización puede ser cero y el campo D siempre va a existir, porque solo sería la multiplicación de epsilon 0 por E. O sea que el campo D no es un producto de la polarización. Por esa razón, en otros libros, en el libro de Hyde, o en el libro de Sadiku, o en el libro de Chen, el campo D es introducido desde el principio. Simplemente haciendo la definición de D igual a epsilon 0 por E
en el caso de que la polarización sea cero, ¿no? Pero no es que el D es producto de la polarización. O sea, que el D aparece en Bagnes hasta el capítulo 10 porque hasta el capítulo 10 hasta el capítulo 10 es necesario utilizarlo. En el mundo real, bueno, digamos, aquí lo pueden ver. Si la polarización es cero, entonces el campo D es un campo paralelo al campo E, que cuya única diferencia es que no está incluyendo el epsilon cero. O sea, dicho de otra forma, si antes E era igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral del diferencial de carga por R sobre R cubo, cuando P es 0, ¿verdad? Entonces el campo D, cuando P es 0, pues simplemente no va a llevar. Espérense, yo no he dicho todavía ejemplo donde D es 0. No vayamos tan adelante todavía. O sea, si estamos considerando cuando P es 0, o sea, no sé si se refiere a la pregunta ejemplos cuando P es 0. Por ejemplo, si esto es un dieléctrico que se polariza, bueno, ahí P es diferente de 0. Pero si estamos en el vacío, entonces ahí P es 0. O sea que la polarización va a estar definida únicamente dentro del dieléctrico. Fuera no hay polarización porque estamos tomando en cuenta que es vacío, ¿verdad? Ahora, si en vez de ser vacío acá fuera otro dieléctrico, entonces ahí el P sería diferente de 0. Pero lo que tienen que notar es que la polarización solo tiene sentido en las regiones donde hay dieléctrico. Ahora, todavía no voy a lidiar con la pregunta de cuándo D es 0. Porque lo que estoy queriendo explicar ahorita es por qué los otros libros, Hai, Sadiku, Shen, hablan del campo D desde el inicio. Porque la única diferencia que hay entre el campo D y el campo E cuando no hay polarización es la relación con el epsilon cero. O sea que uno lleva epsilon cero, el otro no. Pueden llamarle un factor de escala o simplemente dividir entre esa constante. O sea, pueden decir incluso que E es igual a 1 sobre epsilon 0D. O sea que cuando estamos en el vacío, que no hay polarización, son dos vectores D y E paralelos, el significado físico es el mismo, las unidades pueden cambiar, puesto que estamos dividiendo entre epsilon 0. Pero eso es cuando P es igual a 0. Ahora, cuando P no es 0, solo déjenme comentar algo más aquí, que aquí se puede ver que si tengo en una región el campo E que va en cierta dirección, el campo D va a ser paralelo, ¿cierto? Cuando P es 0. Estamos ahorita cuando P es 0. Pero la pregunta es, ¿la magnitud de D va a ser mayor que el campo eléctrico, que la del campo eléctrico, o va a ser menor que la del campo eléctrico? Lo que tienen que recordar es cuánto es epsilon 0. ¿Cuánto es epsilon 0? Ajá, pero epsilon 0, ¿cuánto es? Pues 8.75 por 10 a la menos 12.
O sea que epsilon 0 es un número que es menor que 1. Mucho menor que 1. 0.00 no sé qué. Entonces, claro, la magnitud de D va a ser más pequeña. Entonces, D digamos que el dibujo no está a escala, pero lo que resalto es que los vectores son paralelos, pero que la magnitud de D es más pequeña que la de E, puesto que no hay polarización. O sea que físicamente son dos vectores que pueden ser casi iguales en el sentido que el campo eléctrico que me daba el campo eléctrico me daba la dirección de la fuerza que experimenta una carga positiva de prueba colocada en un punto. D también me da lo mismo, o sea, ¿D qué me va a dar? D me daría la dirección del campo, de la fuerza que experimenta una carga de prueba colocada en ese punto. O sea que por ser diferentes únicamente por una constante, dividiendo o multiplicando, depende cuál de los dos, físicamente representan casi lo mismo. Quizás las unidades pueden cambiar, pero recordemos, las unidades de E, ¿cuáles eran? Las unidades de D, ¿cuáles son? Las de D dijimos que eran las mismas de P, que eran Coulomb sobre metro cuadrado. ¿Y las de E? En términos de Coulomb. Eran Newton sobre Coulomb. Entonces, físicamente sus unidades son diferentes. Muy diferentes. Pero que en cuanto a su dirección son casi la misma cosa porque la dirección es la misma. Eso es en el caso de que no tengamos polarización. Ahora, cuando sí hay polarización, tenemos que el campo D es igual a epsilon 0 por el campo E más P. Entonces, aquí lo que vemos es que los vectores, en este caso, son paralelos. Los dos. Pero en este caso, los tres vectores D, E y P no tienen por qué serlo. Podría darse un caso en que sean paralelos, pero no necesariamente. Y ahí vemos la diferencia. Entonces, imaginemos que tengo dos regiones. Una región donde tengo vacío y otra región donde tengo un dieléctrico. Y digamos que en esta región no va a haber, bueno, tendría que haber alguna densidad de carga. No sé de qué tipo, pero hay una densidad de carga en la superficie que me separa las dos regiones. Entonces, en la región donde está el vacío, la polarización es cero. No hay. Entonces, en esa región, el campo eléctrico y el campo D tienen la misma dirección, que fue lo que vimos antes. Pero cuando ya pasamos al dieléctrico, donde la polarización va a ser un vector que no sabemos qué dirección y todo lo demás, ya se va a producir una desviación. ¿Por qué? Veamos que esto es una suma de vectores. D es igual a la suma de este vector más este vector. Entonces, si yo tengo que este es el, voy a dibujar quizás así mejor, que este es el vector epsilon 0 por E, que este es el vector P, en el caso más general, que no son paralelos, entonces este vector, que es la suma de los dos, sería D.
Entonces, si yo vuelvo a dibujar este vector, el B, lo pongo acá. Es decir, antes el D tenía la misma dirección que el campo eléctrico en el vacío, pero al entrar el eléctrico se va a desviar. Ya la dirección de D no va a ser la misma. E inclusive la del campo eléctrico. O sea que la existencia de P lo que produce es que el campo D, que antes tenía la misma dirección que el campo eléctrico, ahora se desvió. Claro, el campo eléctrico, por el hecho de que tengamos una densidad de carga aquí, podría cambiar y decir el campo 1 y aquí va a ser el campo 2. Se desvía el campo por el hecho de haber densidad de carga, de cualquier tipo, ligada o libre. Pero el campo D también se va a desviar por el hecho de que tengamos, qué sé yo, una polarización. Digamos que fuera así. O sea que una de las explicaciones para llamarlo desplazamiento eléctrico es porque al hacer la comparación del D en el vacío y en el dieléctrico, antes en el vacío el campo D tenía la misma dirección del campo eléctrico. Luego en la parte del dieléctrico el campo D se tiene que desviar respecto a eso. Claro, aquí tendría que ser decir que este es el campo 2 y este es el P en el eléctrico, ¿no? Para decir D es igual a E0, E2 más P. Pero se va a producir esa desviación. Ya no va a tener la misma dirección del campo eléctrico si va a tener o si va a existir en esa región polarización. Preguntas hasta ahí. No puedo comparar vectores. Puedo decir la magnitud del campo. En el vacío sí lo puedo decir. En el vacío ya lo dije. En el vacío, la magnitud del campo D es más pequeña. Pero recuerden que no puedo decir que un vector es mayor que otro. Puedo decir la magnitud del vector es más grande que la del otro o la inclinación del vector es más grande, pero no puedo decir el vector mayor que el otro vector. No sé si la pregunta, Abraham, se refiere en cuanto a la inclinación o a la magnitud. No, a la magnitud ni a la dirección, porque realmente no sabemos cómo es P. Aquí yo lo dibujé así, pero P podría ser acá. O sea, yo digo, este es el campo eléctrico. Pero P podría dibujarlo en cualquier dirección porque la polarización dependerá del material en sí y el campo D podría tener la misma magnitud en el caso más general, ¿verdad? O podría ser más grande. Depende de hacia dónde vaya P. Claro, hay un caso muy particular que ya lo vamos a estudiar, donde sí puedo hacer una conclusión directa entre la magnitud de uno y el otro, pero en general no. En general tendría que conocer específicamente cuánto vale P, lo cual no lo puedo hacer, para decir si la magnitud de D es más grande que la de P. Pero hay un caso donde sí lo podemos decir, ¿cuál es más grande? En una pieza lo que podría pasar es que depende, ¿no? Podría pasar que tengamos una polarización uniforme, que la polarización sería eh, que fuera constante, que P fuese
constante en magnitud y dirección, que es lo que llamamos polarización uniforme. Pero podría ser que dependiendo de la pieza, que fuera por ejemplo algo así, la polarización vaya cambiando en dirección. Entonces ahí la polarización no es uniforme. Que qué sé yo, que fuera algo, una constante en dirección radial. Entonces ahí no es uniforme. P es un vector, o sea, no puedo decir si es negativa o positiva. Las componentes pueden ser negativas, las componentes pero puede tener en realidad cualquier dirección. Pero se supone que esos vectores o esos representan la dirección o relaciona, perdón, la dirección del momento dipolar. Entonces la polarización podría ser vectores que cambien de magnitud y cambien de dirección. El caso más simple es cuando sea uniforme, que tanto magnitud y dirección son constantes. Pero en algunos casos, es que pueden haber dos problemas. Problemas donde me digan la polarización es tanto y ya me dicen que por alguna razón que no podríamos averiguar cuál, el material se polarizó y tiene ese vector de polarización. Que me digan es uniforme, es decir, que me digan es igual a esto o que me digan es igual a esto, pero lo dan como un dato. Ahora, ¿qué produjo esa polarización que dijimos que podría ser? Se polariza porque había un campo externo para lo cual los dipolos se alinean o se ven, no digamos alinear ya, digamos, se ven influenciados por ese campo externo. O número dos, el material ya se encontraba polarizado de forma natural. Que así, digamos, así era su configuración y que estaba polarizado sin necesidad de tener un campo externo. Entonces, si el campo D y el campo E van cambiando, pues el campo D va a cambiar también. Porque el campo D depende de cuánto sea E y de cuánto sea P. Ariel pregunta, ok, el caso que a lo que me refiero, ya vamos a llegar a esa parte. Pero lo que estoy diciendo es, aquí, y lo vuelvo a subrayar, no tienen por qué ser paralelos. En general. Vamos a hablar de un caso, todavía falta un par de minutos para llegar ahí, donde sí lo van a hacer. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, decimos que si tengo D, perdón, D es igual a epsilon 0 por E más polarización. Y aquí hacemos una comparación, ¿no? Hablamos de que la divergencia del campo E es igual a la densidad de carga total sobre epsilon 0 y teníamos una ley de Gauss que es el flujo en la superficie cerrada es igual a la carga encerrada total sobre epsilon 0. Recordemos que la definición, si sube un poquito acá, la definición es que a este campo es que le hemos llamado D. Epsilon 0 por E más P, o sea que la divergencia de D es igual a la densidad de carga volumétrica libre. O sea que aquí sería la divergencia del campo D es igual a la densidad de carga libre. Y ojo con eso. Aquí es la libre. Aquí es la total. Quiere decir que podríamos obtener una especie o un equivalente a la ley de Gauss para el campo D. ¿Qué pasó acá? Es decir, que así como tengo esta ecuación es equivalente a esta, puedo obtener una ecuación equivalente para el campo D.
equivalente a la ley de Gauss, o decir la ley de Gauss para el campo D. ¿Y cómo sería? D punto de dA, la integral cerrada, o el flujo del campo D sobre una superficie cerrada, es igual a ¿qué cosa? Hagan la comparación. Densidad de carga no. Densidad no. Ah, ok. Es igual a la carga encerrada libre. Ahí sí. ¿Por qué tener dos ecuaciones? Porque vamos a ver, en algunos casos es más simple trabajar con esto porque las cargas libres son todas las cargas o los tipos de carga que hemos trabajado hasta antes del capítulo 10. O sea que estamos más acostumbrados a trabajar con cargas libres. Pero eso no quiere decir que podamos utilizar la ley de Gauss para todo. Recordemos que la ley de Gauss, como lo resalté en el capítulo 4, solo se puede utilizar en aquellos problemas donde conocemos la dirección del campo E y además sabemos que ese campo E tendría que ser constante sobre cierta superficie que hemos llamado gaussianas. Por lo tanto, las situaciones para usar el campo D tienen que ser perdón, para usar la ley de Gauss son las mismas. Hablamos de esferas con que las densidades de carga sean constantes o dependan de R, cilindros donde las densidades de carga sean constantes o dependan de ρ, o de repente planos infinitos. Pero solo en esos casos se mantiene, van a poder usar la ley de Gauss tanto para el campo D y para el campo E. Además, si hacemos la comparación del capítulo 9, es decir, normal F2 menos F1 igual a el límite cuando H tiende a 0 de H por la divergencia del campo F. Ya esta ecuación la utilizamos cambiando F por el campo E. La acabamos de utilizar cambiando el campo F por el campo P. Y si ahora cambio el campo F por el campo D, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues ¿y eso a qué es igual? Pues ya con el límite y toda la cosa. ¿Qué tipo de carga, Ariel? Bueno, carga no es. No. Vamos a ver. Es casi lo mismo que hicimos para el campo P. Voy a subir acá. Es lo mismo que hicimos acá. Solo que aquí la divergencia del campo P era la densidad volumétrica de carga ligada. Si fuera el campo D, solo sería la densidad de carga volumétrica libre. Por lo tanto, nos quedaría positivo la densidad de carga superficial libre. O sea que tenemos tres ecuaciones ahí. Para el campo E, es la densidad de carga total sobre epsilon 0. Para el campo P, es la densidad de carga superficial libre.
para el campo D es la densidad de carga superficial libre. Por eso les decía entonces que la aplicación del capítulo 9 es en realidad el capítulo 10. Porque para todo campo nuevo, en este caso el campo P, el campo D, vamos aplicando la ecuación y vamos viendo que va a cambiar. Regresando aquí entonces. Otra situación que se puede deducir a partir de acá es acerca del rotacional. Porque si le calculo el rotacional a todo eso, rotacional de D es igual al rotacional de epsilon 0 por E más el rotacional de P. No sé nada acerca del rotacional de D. Lo único que hay que recordar es que el rotacional de E, al menos ahorita, ¿cuánto es? En este curso. Es 0. Entonces lo que me queda es que el rotacional de D es igual al rotacional de P. Entonces tengo una ecuación que me dice algo acerca del rotacional de P y tengo una ecuación que me dice a qué es igual el rotacional de D. Lo que pasa aquí, como no sabemos a qué va a ser igual esto, porque no hay información todavía en general, no podría hacer ninguna conclusión acerca de las componentes tangenciales de D y D por separado, pero sí podría hacer una relación entre las componentes tangenciales de D comparándolas con las de P. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. Ok. Vamos ahora a clasificar los dieléctricos. La idea es que vamos a clasificar los dieléctricos según la relación que tengamos con P y E. O sea, si logramos establecer una relación directa entre P y E, vamos a poder clasificarla. Lo que pasa es que esa relación directa a veces no es tan simple de encontrar. Entonces, la clasificación que vamos a mencionar ahorita es una clasificación muy específica, pero hay un montón que podrían aparecer en cursos posteriores o quizás en posgrado. El primer tipo de relación que vamos a hablar es de un dieléctrico no lineal. La situación acá es que si logro establecer una relación entre P y E, esto equivale a decir qué relación tienen las componentes de P con las componentes de E. Y lo que me está diciendo que cuando tenemos un dieléctrico no lineal es que la relación entre las componentes de P y E es una relación no lineal. O sea, yo podría decir que para I igual 1, 2, 3, la componente, o voy a ponerle mejor así, XY, digamos que I puede ser XYZ. O sea, la componente X, la componente Y o la componente Z del campo P
está relacionada de forma no lineal con las componentes del campo E. ¿Y qué significa forma no lineal? Que van a aparecer las componentes del campo E al cuadrado o al cubo o multiplicándose. Esa es una relación, o de repente con argumentos, ¿no? Aparece el seno del... O sea, no están colocadas Josué, 1 sobre E se refiere, hasta ahorita veo la pregunta, ¿a qué parte? Sí, 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 sí. Es decir, quizás creo que van a entender la no lineal hablando de la primero, pero en realidad es una relación que la potencia, o sea, las componentes del campo E tienen que estar elevados a la potencia 1 y no ser argumento de ninguna función. Si eso ocurre, es una relación lineal. Si eso no ocurre, en cualquier otro caso que sea argumento de una función, podría ser también una relación 1 sobre E a la X o cualquier componente, es una relación no lineal. Banner lo representa así, o sea, Banner pone una sumatoria de ciertos coeficientes más una doble sumatoria. Pero el caso que presenta Bagnes es bastante simple. En el sentido, Bagnes trabaja la relación no lineal como que solo aparecen productos. O sea, en Bagnes solo se queda hasta esto. Ya sea potencias de las componentes, como que le digan, por ejemplo, que la componente X es igual a 2 veces la componente de X al cuadrado más 3 veces la de Y por la de X más la de Y, la de Z al cubo más no sé qué. La relación que propone Wagner como no lineal es que solo son productos y potencias. No considera el caso de que sean argumentos de funciones, pero que otros libros sí lo hacen. Y en realidad no es tan relevante el no lineal, porque en realidad es el caso de los más complicados y no se suele ver en el curso. O sea, no se van a trabajar problemas que nos pregunten directamente encontrar la relación entre el campo P y el campo E, como una relación no lineal. O sea que este caso solamente es para visualizar. ¿Cuál sería el caso lineal? En donde no tengamos ni productos de componentes ni potencia. O sea que en ese caso, las tres componentes podríamos escribirlas de la siguiente forma. Constantes multiplicando a cada componente. Yo le puedo llamar, voy a poner alfa, por ejemplo, un alfa 1, 1, E1 más un alfa 1, 2, E2. Bueno, voy a ponerle mejor E y Z para diferenciar. Y los alfas ahí son escalares. Constantes no. Pueden ser funciones, pero son funciones que no dependen de las componentes, solo dependen de la posición. O sea que
el vector P, si lo veo así, con sus tres componentes como un vector columna, se puede escribir como una matriz alfa 33. Gracias. Perdón, según esto. Es decir, una matriz, le puedo llamar una matriz alfa mayúscula, así. Solo que aquí estoy representando los vectores como que fueran una matriz columna. Pero la situación es que las componentes están relacionadas de manera lineal con las componentes del otro. O sea, las componentes del campo P relacionadas linealmente con las componentes del campo E. Solo que es una matriz. Y no es una dependencia que cada componente, o sea, que la componente X solo depende de la X. No, depende de las tres componentes. Y lo que hace la diferencia son esos alfas, que en realidad en el caso más general le podemos llamar un tensor, porque es una cantidad que tiene 9 elementos, y donde los elementos pueden ser constantes o variables. Variables que dependan de la posición, no del campo. Pero igual, este caso general, el no lineal, todavía no, o sea, no es un caso que vayamos a considerar, sino un caso todavía dentro del lineal que sea más simple. O sea, este alfa, en el caso más general lineal, repito, es una matriz que le podemos llamar tensor. Pero que vamos a un caso más simple, donde tengamos no un tensor, sino un único elemento. O sea, en vez de pasar de 9 elementos, pasamos a uno solo. Ese caso es el caso del dieléctrico isotrópico lineal, donde el campo P es simplemente un alfa por E. Donde ese alfa ya no es un tensor, sino es o una matriz, sino que es un escalar. Aquí le pueden poner matriz. Entonces es más simple, ¿no? Porque aquí, es decir, la componente X sería alfa por la componente X, la componente Y sería alfa por la componente Y, y la componente Z sería alfa. Solo que ese alfa es un escalar que puede ser una constante o puede ser una función de la posición. Es más, vamos a nombrar ese alfa de otra forma. Vamos a decir que P va a ser igual a chi sub E, le hace chi sub E, epsilon 0 por E. O sea, ese factor que multiplica perdón, que es la multiplicación de chi sub E por epsilon 0 es el que he llamado alfa. Y ese chi sub E se le llaman, o se le conoce, perdón, como susceptibilidad eléctrica.
Claro, es el Chisuke, es el que, eso es una constante, ¿no? El epsilon 0 es una constante, pero el Chisuke puede ser una constante o puede ser una función de la posición. El caso más general, cuando esto es una función de la posición, es el que hemos hablado, el que hemos dicho que es el dieléctrico isotrópico, lo vamos a llamar IL, que es isotrópico lineal. Y cuando ese escalar es una constante, le vamos a llamar IHL, isotrópico homogéneo O sea que en un problema me podrían decir que la polarización es igual a una función, qué sé yo, 1 más r cuadrado epsilon 0 por e. Entonces estaríamos hablando de que esto es un escalar, pero que es una función de posición. Entonces sería un caso isotrópico lineal. Pero que la polarización es igual a, qué sé yo, 45 epsilon 0 por e. Entonces ahí la susceptibilidad es un escalar, pero es una constante. Entonces sería IHL. Es que escalar yo me refiero, hay vectores y hay escalares. Un vector puede tener componentes variables o componentes constantes. Y también un escalar. O sea, esto es un escalar porque no es un vector, pero es un escalar variable. Esto es un escalar, pero es constante. O sea, un escalar puede ser variable constante. Solo que hago la diferencia. Si es variable, es IL. Si es constante, es IHL. Y si voy más allá, la situación es que el caso cuando es una matriz, en realidad esto es una matriz, ¿no? Entonces, en este caso, P y E no son paralelos. En general, ¿verdad? Ahí no lo son. Porque hay que multiplicar todas las componentes para ver si los vectores tienen igual dirección. Pero en el caso isotrópico lineal, sí lo van a hacer si restringimos a que la susceptibilidad va a ser un valor positivo. Y es la condición que establece Wagner. Wagner establece que Chisuge es una cantidad positiva. O sea, por ejemplo, que si es una función, implica que si es una función, al evaluar en esa función, obtenemos siempre valores positivos. Si es una constante, bueno, entonces va a ser una constante positiva. Pero otros libros podrían variar un poquito la condición y yo podría poner ahí, por ejemplo, yo podría poner una función, qué sé yo, que sea seno de teta epsilon 0e. Esto me depende de la posición, que sería la variable teta, que es la posición del punto donde están encontrando P, pero el seno para ciertos ángulos va a ser positivo y negativo. Aquí no tomaría en cuenta esta opción. En realidad en el papel la aguanta con todo. Pues cuando sea variable podemos tener esa flexibilidad de que puede ser positivo o negativo. Cuando sea constante, no. En el caso IHL, estamos considerando que esto es positivo. En el caso otro, Wagner lo considera así.
Pero en otros libros pueden encontrar casos como este, donde ese valor de Chisuge pueda ser negativo o positivo dependiendo del punto en que estemos evaluando. Ok. Pero si es positivo, ya sea variable o constante, pero es positivo, entonces esto va a implicar que P y E son paralelos. Exacto. A eso iba. Si hubiese un problema donde es negativo, bueno, serían opuestos. Pero si no vamos a ese caso, si consideramos que siempre que el escalar va a ser positivo, entonces van a ser paralelos. Y es más, si P y E son paralelos, ¿qué va a pasar con D? Entonces, si estos son paralelos, entonces los tres van a ser paralelos. Y eso era lo que me estaban preguntando antes. ¿En qué caso van a ser paralelos? Cuando sea IL o IHL. Considerando esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tengo D es igual epsilon 0 por E. P, para el caso IL o IHL, P se puede escribir como chi sub E, epsilon 0 por E, que esta relación solo es válida en este caso, ¿no? Isotrópico lineal o isotrópico homogéneo lineal. Si no dice el problema eso, no pueden considerar esto. Entonces, en ese caso, puedo escribir una relación directa entre D y E. Y a esta cantidad, 1 más chi sub E, que por cierto, ¿qué unidades? Me voy acá otra vez. Ya vamos a terminar. Chi sub E, ¿qué unidades tiene? No. Vean la relación siguiente. Recuerden que D es igual a epsilon 0 por E. Esto en general, ¿no? Esta cantidad tiene las mismas unidades que esto y que esto. O sea que las unidades de epsilon 0 por E son las mismas de P, igual a las de E. Entonces, eso implica que exacto, no tiene. Es una cantidad adimensional. Por lo tanto, esta cantidad, 1 más chi sub E, no tiene unidades. Y esa le vamos a llamar un K sub E. Y K sub E se puede llamar ya sea una constante dieléctrica o también capacidad, sí es adimensional, capacidad inductiva específica. De forma que yo puedo decir D es igual a epsilon 0 K sub E por E. Y llamar a todo esto epsilon nada más. Es decir, que D es igual a epsilon por E.
Algunos libros, Sadiku, bueno, Hai creo que es el que más usa notación. En vez de poner Kasuge, ponen epsilon R. Entonces, por eso, en vez de ponerle específica, le agregan acá relativa. Lo que está diciendo entonces que es un factor que multiplica el epsilon 0 para tener el epsilon. Y al epsilon se le puede llamar entonces capacidad inductiva absoluta. O como se hacía, como definieron el epsilon 0. El epsilon 0 era la permitividad del espacio libre. Entonces, el epsilon se puede llamar la permitividad del espacio condieléctrico. O del material directamente, permitividad al material. Recuerden que al epsilon 0 se le puede llamar de varias formas. La situación entonces es que si hemos definido ese K sub E como 1 más el chi sub E, y hemos dicho que el chi sub E es mayor que 0, entonces el K sub E va a ser mayor que 1. Y también va a ser adimensional. K sub E o epsilon R. Y evidentemente, si el chi sub E es un escalar, pero que es variable, pero que es mayor que 0, entonces el K sub E va a ser variable y va a ser mayor que 1. Todo dependerá de cómo sea el chi sub E. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber si en un problema me dicen que, o saber si estamos hablando de un material que es IL o IHL? Porque me van a dar esto. O sea, si el problema menciona cierto material, tiene una constante eléctrica o tiene un K sub E igual a tanto, sea una función o sea una constante. Entonces, si ya me dan eso, estamos considerando que es isotrópico lineal o IHL, cualquiera de los dos, dependiendo si es variable o constante, pero podemos usar todas estas relaciones. Es decir, si me dan el K sub E, si el problema lo dice, entonces implica que los tres vectores son paralelos y podemos utilizar estas relaciones. Si no me lo dicen, no puedo usar eso. Que me digan, por ejemplo, un material tiene o está polarizado y me dan P igual a tanto. Como solo me dan P, no puedo intuir nada de cómo es la relación entre P y E, entonces no puedo asumir que son los tres paralelos. Entonces tengan cuidado con eso. Si dan el K sub E, están considerando que según sea variable o constante, entonces es IL o IHL y los tres campos vectoriales son paralelos. Si no me dan el K sub E, bueno, entonces tendríamos la relación inicial y solo podríamos utilizar esta ecuación. De aquí para allá ya nada más. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Dudas? Bueno, entonces ya tienen que ir leyendo hasta, o tener leído del capítulo 10, al menos hasta la página. Sí, el calendario ya lo actualicé. Donde estaba el otro, ahí lo puse. O sea, ya tenían que haber leído hasta la página 200. Recuerden que hoy es la prueba del capítulo 19, el control de lectura. Solo son 2 preguntas de verdadero y falso. La prueba está bien simple. Por esa razón, solo he dado 10 minutos.
Creo que 2 preguntas de verdadero y falso, 10 minutos es más que suficiente. ¿Preguntas?